Ok. Ah, vamos a ver. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra, qué sé yo, qué semana es ya, pero son unas cuantas del año. Tenemos a Domingo Alberto Rangel en su acostumbrado segmento de todas las semanas, al derecho y al revés, en esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Y la verdad, Domingo, que los temas son hemisféricos casi todos. Inclusive el caso de Venezuela tiene una connotación hemisférica porque se ha estado propiciando una reunión con la participación de varios países donde Petro va a llevar la bandera. Pero antes de que esa reunión se produzca, Biden le pidió que fuera a Estados Unidos para hablar con él. Entonces, o sea, ¿cómo sientes tú? Porque parece que el propósito es que se reanuden los diálogos en México y se requiere esta reunión previa de varios países para respaldar la iniciativa. No ya el G4 y Jorge Rodríguez y su combo, sino que se involucren otros países en el compromiso pues, de encontrar la vía de solución para Venezuela. Quiere decir que el problema es serio entonces, porque están pidiéndole a varios países que se involucren. ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué percibes? Yo veo ese compromiso bastante nebuloso, porque en principio que otros países se preocupen por resolver los problemas a un tercero que es el nuestro, pues uno no sabe si alegrarse o decir, caramba, ¿qué es lo que buscan? Pero luego que son 15 países. Sí. Oye, cuando hubo un diferendo hace 20 años que terminó en un revocatorio presidencial que lo ganó Chávez en esa oportunidad, vino el presidente Carter, uno la vea, pero más nada, y se logró, pues eran dos. Pero imagínate que hubiera venido Cuba, y México, y Argentina, y Chile, y no se habría logrado. Cada vez que, yo no creo que es en el mundo, por lo menos en el mundo internacional oficial, Sí. quieren ganar espacio en la prensa y decir que están haciendo algo por un problema que no es de ellos, ¿cierto? Y no se van a involucrar en realidad, nombran una comisión que en este caso eran 4 o 5 países, son 15. Sí. Caramba, si van a hacer una comisión de ese tenor para resolver la guerra de Estados Unidos y Rusia en Ucrania, tendrán que llevar 180 países. Entonces, Exacto. eso no tiene para mí mucho sentido. Al principio se ve que quería la oposición participar y el gobierno, creo que es lo que tengo entendido, que puso como condición que no. Entonces ellos iba también el gobierno y finalmente dijeron que no. Ahora, analizando, se ve que el presidente Petro quiere tomar, por lo menos en la parte de Sudamérica, más importancia de la que ha ido tomando México con López Obrador. Pero los diálogos en México fueron servidos para que una serie de pillos que estaban inhabilitados por ladrones, por los agarrados en este tiempo, los habiliten. Eso es lo único que se ha logrado en realidad. Lo Pero cual me México, parece que es una México no, operación. mira, el domingo México nunca ¿No? se involucró ni tuvo ningún representante allí, simple y llanamente facilitaba el territorio y más nada, como un territorio entre comillas neutral. Pero es que aquí el involucramiento es Claro, muy directo, ¿no? sí, pero ajá, y es en territorio mexicano. Y entonces imagínate una reunión donde vayan representantes de cada uno de esos 15 países, más estera oposición y el gobierno unitario, pero la oposición ni tanto, y a lo mejor hasta México, pues no le quedará muy remedio, si otros países van a ayudar ahí representantes, eso va a ser una algarabía. ¿Y quién va a costear eso? ¿Quién va a costear? ¿A quién le corresponde costear? Bueno, costearlo, que gaste el señor Blay y el señor Jorge Rodríguez,
Sí, yo. Su aguante no es tampoco tanto. Hasta México se puede decir, darles el espacio, pero ya para 15 rango de plenipotenciarios, un problema que no es de ellos, ya la cosa en realidad cambia. Sí, Cambia mucho. muchísimo. Yo lo que digo es que, además, los problemas que están tratando de resolver no los van a resolver. Porque el primer problema que hay en Venezuela es el odio que se ha ido sembrando. Porque ese es el sentimiento que facilita guerras, revoluciones de colores, golpes de Estado, y a la larga de estos 20 y tantos años se ha visto que no ha servido para nada. El gobierno sigue gobernando y la oposición sigue oposicionando. Entonces, uno se dice, ¿no sería hora ya de que se comprometieran los líderes a empezar a frenar las acciones de odio? Como son, por ejemplo, las que han suscitado la muerte del exgobernador Enrique Mendoza y en mayor medida la muerte de la doctora Luisa Lucena. Sí. No porque haya un idiota que cree que se la comió, como dicen en Venezuela, siendo un meme para burlarse de la muerte, de la rectora, bien hecho que está en el infierno, o de Enrique Mendoza, del igual tenor, sino porque eso no debe ocurrir si hay un liderazgo reconocido por todo, un liderazgo moral que frene, porque no es conveniente. Y me voy al caso de los perejinemistas y del primer gobierno democrático electo de Rómulo Betancourt. Sí. A los perejinemistas en realidad no se les persiguió. Sí. Más allá de lo que era normal. ¿Por qué? Todo porque Rómulo Betancourt sabía que sembrar más odio con eso lo iba a terminar fortaleciendo, para empezar. Y en segundo lugar, porque el país tiene que estar unido para poder progresar. Y en ese momento se necesitaba también que las fuerzas que tenían tuvo el peregrinismo participaran en el progreso del país, en el rumbo que se iba teniendo. ¿Y Un país que está cuánto tiempo no se totalmente... cuánto tiempo no se mantuvo allí como diputado? Borregales era que se llamaba, ¿no? Del perejimenismo. Sí, Armando. Ajá, y bueno, y la gente lo respetaba y lo trataba con la Y condescendencia. tenía una idea tan extraña para que los que nos escuchen, que para Borregales, el presidente Rafael Caldera, que era social cristiano y de misa casi diaria, era comunista, decía él. Sí, ¿No? Sin embargo, se le respetaba esa idea, exacto. por lo menos me extraña. Ahora, ese país que no tenía odio, que no tenía la gran polarización, entra al siglo XX dando una vuelta de 180 grados, como en realidad está pasando en el mundo. Y en el mundo está sucediendo algo similar. Yo veo que Francia tiene 3 años de protestas semanales con quemas de automóviles, de basura, huelga. ¿Y qué ha logrado con eso? Y una polarización extrema en la cual, frente al presidente Macron, se ha enfrentado la derecha conservadora e incluso en algunos casos pro-nazi de la señora Le Pen. No, Pero también, pero Macron lo puso en el nivel de fatiga y ya prácticamente han cesado las cuestiones y él definitivamente promulgó su ley. y les ganó porque fueron al Consejo de Estado, Sí, que tienen, entiendo, 1.600 o 600 personeros, y le dieron la razón a Macron. ¿No? es, Esto es es, constitucional lo que el señor está haciendo. exacto. Ahora, la oposición dice que no ha cesado el nivel de odio. Ahora lo que quiere es acabar con los Juegos Olímpicos del año entrante.
como acabaron con la pandemia los de Japón. Pero aquí es a propósito, aquí están dañando la infraestructura que estaban construyendo para los Juegos Olímpicos. Y en Venezuela es igual. Seguirme la pelea de una manera horrible, incluso por cosas que son inaccesibles. Y pongo un ejemplo de un foro en que un economista reconocido, incluso uno fue ministro, dicen que el aumento de salarios se puede hacer recurriendo a los 5.000 millones de dólares que hay en fondos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional y que Venezuela no los ha recibido porque Guaidó los bloqueó. Bueno, Guaidó no tiene ningún derecho a eso, pero si se los entregaran al señor Maduro para aumentar los salarios, eso no dura nada. Eso no alcanza para nada, eso no alcanza para nada. Ni para un año. ¿No? Porque los salarios nada más del sector público en Venezuela pasan de 12.000 millones de dólares. Que lo que hay que es dinamizar la economía para que sea ingresos permanentes que soporten esas exigencias del mantenimiento del aparato burocrático del Estado y de alguna manera también algunos otros al sector privado que van a crecer y van a fortalecerse y generarían empleo, y esos son los problemas que hay que solucionar. Y luego tener un sistema judicial, un poder judicial y un sistema de justicia que funcione. Exacto. Porque nadie va a traer su dinero a un país en el cual los jueces tienen 10.000 casos y entonces es una ruleta rusa. Cualquier controversia que entre ahí, le puede pasar años y no deciden nada, o puede ser que la corrupción mueva para un lado o para otro las decisiones judiciales. Exacto. Yo veo, por ejemplo, los 3 fiscales que designó Tadeo Williams para el caso de la corrupción, son fiscales que tienen más de 10.000 casos cada uno. No pueden ocuparse de eso. O no se ocupan de nada, o se ocupan de corrupción, o se ocupan de los casos que tenían o de ninguno, que es lo más probable, que todo salga. Y yo le recomendaría al gobierno venezolano, si es que el Poder Judicial es sensato, que deje de estar poniendo más presos, que condene a los y juzgue a los que hay. Porque si siguen metiendo a gente, como dicen los malandros encanados, dentro de unos meses vamos a tener las cárceles llenas de gente a los que no se les ha juzgado, que tengo una gran duda. Espérate un segundo. Es que con los funcionarios corruptos, por el ritmo que vamos, va a haber muchos más que los que tiene Bukele de Lampa común. Exacto, y entonces va a haber las viudas de la corrupción diciendo que lo suelten, que pobrecitos, que el debido proceso. Es mejor que los que tienen los procesen, los condenen y no los suelten hasta que la condena se cumpla. Exacto. Sean las prepagos que traen ahí con esos pechos inmensos y el trasero también, y vestidas a la última moda, o los muchachones que andan en unos carros de 100 y 200.000 dólares. No lo sé. No, es que les abultaron las nalgas, los senos y la bemba. Sí, pero el cerebro no, porque la mayoría del común denominador cerebro ninguno. No, el común denominador de la defensa de esas señoras y de los muchachitos es que ellos no hicieron nada, que son gente que sale temprano a trabajar y que además proveen todo en sus casas. Bueno, el señor Al Capone, en el siglo XX fue el delincuente paradigmático, también salía y le daba rodeos a la iglesia y ayudaba a algunos pobres. Por favor, fíjate, si esa es la defensa que tiene, a nadie le pueden juzgar porque todo el mundo sale temprano a trabajar, la gran mayoría. Pero tú sabes el factor que más desconcierta, Domingo, de todo esto, y por eso la gente lo asume como un teatro y todo lo demás, porque es que a la par que aparece el socio de Alex Saab,
y le asignan pues una perentoriedad en su detención y en cuanto a esto, y entonces, pero al mismo tiempo, en simultáneo siguen abogando por el carácter diplomático de Alex Saab. O sea, pero ¿cómo es esto? Era socio del otro, pero entonces tampoco estaba enterado del otro de que este era tan sinvergüenza como él. O sea, yo no entiendo ese juego. La sociedad con Alex Ajá, fue corrupto, que le habrá un juicio a los dos socios aquí, exactamente. porque eso no tiene nada que ver con el problema de que sea diplomático o premio Nobel. No. Aquí, en realidad, en teoría democrática y republicana, es que todos somos iguales ante la ley. Exacto. Entonces, usted, señor, tiene pasaporte diplomático, maravilloso. Pero aquí como que un poco en su socio Pero es que que el pasaporte diplomático es para de repente tener ciertas ventajas y facilidades en los puestos de control de cada país, en las aduanas, pero no para que robar. ¿Quién dijo que ese carnet diplomático da para que entonces tú estés indemne ante cualquier delito que cometas? entonces lo justo es que le hubiera un juicio aquí también. No lo incluye, lo que están es pidiendo que lo liberen en Estados Unidos. No, ese no es el caso. Bueno, pero suponiendo que Estados Unidos lo metió preso mal, al liberarlo tiene que venir aquí de cuenta. Pero si lo metió mal tienen que demostrarlo y no lo han podido demostrar. Ya han tenido 4 oportunidades de defensa y todas se han caído. De hecho, todo lo que han intentado negociar, el estudio ese que estábamos comentando, de los diálogos, que en el diálogo no hablan de cómo mejorar el país, cómo quitar las aduanas que tanto entorpecen la economía y hacen más costosa, sino, bueno, mira, yo tengo un candidato que es a gobernador, diputado, hasta presidente, que es un pillo, pero si no educaron, que participe otra vez, ¿cómo puede ser? Sí. No, y uno se sorprende Eso más, es, uno se sorprende más, Domingo, cuando empiezan los colegas periodistas a repasar eventos en los que Diosdado, el otro y el otro elogiaban, pero a más no poder, a cada uno de los que tienen detenidos hoy, se tomaban fotos con ellos, hacían senderismo en el Ávila con ellos, o sea, eran curruña, uña y carne. Y entonces ahora, pues, de la noche a la mañana. ¿Ah? el señor Diosdado ha dicho que a tiempo pararon la corrupción, un momento, No, 23 años a tiempo. no, que a tiempo nada. Oh, A tiempo la corrupción sería mayor de edad y hasta podría votar, chico. claro. Es eso. No, y yo comentaba en estos días con un amigo mío que la corrupción es de tal naturaleza que un buque cargado de petróleo no es como un chicle en una muela cariada, ¿no? Hay nada, coño, es evidente, y no un buque y otro buque y 40 buques, y cada uno tenía unos contratos. Y se habla hasta que Delcy Rodríguez embarcaba sus despachos por Falcón. Bueno, y nada de eso se investiga y nada de eso se ha comprobado. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero el caso es que eran buques de buques según las cuentas que se sacan. Oye, ¿y por dónde salían? ¿Y dónde están las naves de control de costa de la Guardia Nacional y de la Armada venezolana? O sea, los buques iban y venían a la libre. Porque lo que yo digo es que el capitalismo se funda y se forma y rebota en el siglo XV, después que los italianos, los genoveses, los, bueno, que no eran italianos, descubren la contabilidad y la empiezan a aplicar. Entonces está pendiente de ciertamente un depósito no se ha pagado. Exacto. Eso No. tiene Y las unidades, y pendiente las más unidades, y las importante. unidades, y las unidades de Contraloría que surgieron justamente dentro de ese esquema de hacerle un seguimiento minucioso a los recursos, a lo que se compra y lo que se vende, a lo que entra al fisco, o sea, esas Contralorías tampoco existen. ¿No? Y los diputados de la Asamblea Nacional, porque si algo tiene de defectuoso la democracia nuestra, es que en cualquier área mete la mano muchos poderes. Sí. Entonces, en definitiva, ninguno controla ni mata ni hace nada, sino la corrupción que siempre aplica.
única. O no se pisan la manguera entre Eso es lo que pasa. como dicen Sí. en algo popular. Esa es la verdad, esa es la verdad verdadera, que no se pisa la manguera entre ellos. Y entonces, mientras la economía está bastante paralizada, se está paralizando más, los observadores nuestros nos dicen que en los terminales de José, que hace unos meses estaban llenos de barcos, desaparecieron los barcos petroleros. Ah, ¿por qué desaparecieron? Bueno, porque se llevaban todo y no lo anotaban. Y hay otro detallito que nosotros no hemos tomado en cuenta. Yo no lo puedo corroborar porque yo no estoy en Venezuela. Yo cuando iba a informar algo como periodista buscaba la manera de acercarme al lugar donde estaban las pruebas. Y se dice que en el aeropuerto hay no sé cuántos miles de vehículos almacenados desde hace tanto tiempo que entraron gradualmente a Venezuela. Yo no sé por qué vía, pero si las imágenes son verdad, o sea, hay miles de vehículos, Domingo, y bueno, y eso tampoco estaba a la vista de una autoridad competente. Y mira, la mayoría vienen del puerto de Miami, Ajá, y si no, vienen de Panamá. Y entonces uno dice, bueno, pero la sanción no dejan de hacer. Porque la otra defensa, William, Pablo y Sammy, es que él era el que traía por la comida. No me entiendo. Entonces, una cosa es que usted puede que una forma para en medio de las sanciones, un banco, que un marco, que un vendedor, y para ir a Venezuela y se le pague, y otra es que no anote la venta y se coja todos los y lo reparta. exacto. Pero las pruebas del delito, las Pero, pruebas del delito están allí. Es fácil comprobar quién los trajo, quién los colocó, quién los ordenó, porque están en fila uno por uno. O sea, alguien estaba ocupado de esa operación de almacenamiento y alguien tiene que saber quiénes eran los responsables, quiénes daban las órdenes. tenían socios de la oposición, pero han ido metiendo presos, la gente de Baruto, ¿sí? Sí. Metido preso al ingeniero municipal, han metido preso al director general, que por cierto es cuñado del que son partido de vida, que es otro caso donde nuestra sociedad fue muy laxa. A David Uzcategui lo inhabilita en el 2002 porque sobró dinero del presupuesto en diciembre y pretendió repartírselo con cheques de los concejales. Y hubo tres concejales que lo denunciaron y a los tres lo votaron del partido. Pero Ay, primero dice, oye, alguien que hace eso no debería haber sido nada. Debería haber estado preso incluso un pero tiempo. por qué razón Maduro no es capaz en una cadena nacional de decir yo he sido un lerdo, que no me di cuenta de esto, que me engañó medio mundo? No solamente me engañó uno, me engañaron todos los que yo tenía pues a mi alrededor. Y entonces no es capaz de Bueno, reconocer que él tiene responsabilidad de omisión. Él tiene responsabilidad de omisión. claro, eso no lo voy a decir, pero soluciones sí tendría que poner a cada problema. Claro, Porque, por ejemplo, a mí que me digan para qué sirven las alcoholas, si está comprobadísimo que petróleo, por ejemplo, o gasolina, perdón, sigue saliendo hacia el Caribe y sigue saliendo hacia Colombia. sí, así es. Estos alcoholas no sirven para nada, para estorbar a la gente que trabaja y que está llevando un producto de un sitio a otro, a los camioneros, a los productores. A eso sí lo martillan rápido. Entonces, no hay alcabalas, aquí fluye la cosa. ¿Que van a traer contrabando? Ajá, ¿y qué? Que aquí no está prohibido comprar cosas del exterior y traerla en teoría. Exacto. No Bueno, sé. el caso es que la administración pública está realmente podrida por todos lados, Domingo, que querámoslo o no, así es. Y yo no sé si la solución es por vía electoral, si la solución es que Maduro siga, o sea, disponiendo de las designaciones. Ayer ordenó que le entregaran no sé cuántos vehículos que habían recuperado en estos días. Pero es que estamos hablando de que en el aeropuerto hay miles. O sea, ¿por qué son estos que recuperaron ahora los que le van a entregar y a los policías? Pero bueno, ese caso amerita un análisis aparte, porque no es la primera vez que ocurre ni en todo ni en
Es lo que han incautado. Vehículos deportivos de gran lujo y vehículos de gran lujo no deportivos, camionetas y sedanes. Ajá. A la policía, eso lo deberían vender o rematar. Porque tú vas a ser la policía con un Ferrari. No, pero es que lo que necesita es dinero para pagarle a los maestros, Domingo, se necesita dinero efectivo para pagar a los maestros. A lo mejor hay muchos particulares que tienen con qué comprar un vehículo si se lo dan a buen precio, y ese dinero es para pagar a los maestros, por ejemplo. Sería una vía para obtener recursos que son... Son muchos. Pero hay que para un hospital, por lo menos, un hospital de niños, a lo que fuese. Porque no hay un hospital en el centro del país, uno en Occidente, otro en Oriente, otro en Guayana y Guayana. Exacto. Es una aplicación. Y esos hospitales los van a agotar. Exacto. Existen pruebas. Pero ¿qué hace un jefe de la policía con un Ferrari o con una camioneta blindada a todo trapo? Eso es lo que no se entiende. Bueno, entonces, primero, como no es un mantenimiento, al cabo de un tiempo está vuelto limpio. Estas son las argumentaciones que incomodan y que uno no termina de convencerse de que esto se vaya a solucionar de una manera convencional. ¿Entiendes? Porque, o sea, continúa el mismo juego, el mismo cuento chino, o sea, y favoreciendo siempre a quien no es. Y que no copiamos las cosas buenas de la historia del comunismo. Yo pongo el ejemplo de cuando la embajada de los Estados Unidos de América se fue de la floresta, que es, digamos, el eje central de Caracas, a la zona donde está hoy en una montaña de Valle Arriba, al lado. Sí. De ahí se demuestra que los Estados Unidos tenían mucha desconfianza de la sociedad y la economía de los venezolanos, porque ellos se fueron en los inocentes. Sí. Y prefirieron sacar su embajada de la zona donde podía haber protesta y saqueo. Bueno, ¿qué hicieron los americanos? Todo lo que tenían lo dejaron ir. Y pasaron dos diarios nacionales un llamado para que la gente se una hora para que caminara y vendieron a martillo limpio esta mesita. 100 bolívares, ¿quién da más? En subasta abierta y pública. Sí. Aquí todas las alcaldías tienen cementerios de patrullas, de cosas, que se las van robando. Un día les roban los amortiguadores, otro día un vidrio. Y en definitiva, ¿qué ganan el pueblo de esos municipios, estados o del país con esa forma de hacer las cosas? No, eso es el problema de la delincuencia común y corriente. Además, hay una cosa que es básica, que todos los objetos tienen vida útil. Si se sabe que una patrulla de policía dura 3 años bien mantenida, que no la mantengan tan bien, a los 3 años remata y compra otra nueva. Y siempre vas a tener, no es la cosa que andan los policías parados porque se les pinchó un cabello y no tienen respuesta y cosas así. Así es. Es vergonzoso, realmente. Sí. En un país que se creyó rico y que ahora recibe por el 20% de lo que en alguna época llegó a tener como ingresos regulares, sí. Y luego las mentiras, Antonio, aquí hay que acabar con la mentira. Yo tengo desde pequeñito, y de mucho tiempo atrás seguramente, oyendo que hay que sembrar el petróleo, que no se puede exportar como petróleo puro, bueno, pues eso es lo que pude exportarlo. Exacto. Y que el gas había que hacerlo, y Chávez dijo que iba a llevar un gasoducto hasta la Argentina. Bueno, que Argentina no ha llegado ni siquiera a Puerto La Cruz. Y uno pasa de noche donde hay campos petroleros todavía funcionando y los metsuros ahí prendidos. Sí, no, te vas para Anzoátegui y ahí todavía se quema. Sí, ¿cómo no? Sí. ¿Cómo no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. Eso no tiene sentido. Como no tiene sentido el decir que el país rico. Fíjate, hablando del presidente Macron. Macron
se plantó en una posición buena, mala, regular, no es mi problema, yo no soy francés. Pero dijo, no hay dinero para las pensiones y el sistema de salud de ustedes, que es el mejor de Europa. Y tenemos que La prolongar, única prolongar los tiempos, hay que prolongar los tiempos porque de lo contrario vamos a colapsar. Nada. Pero mira, nosotros comenzamos. Perritos y gaticos, entonces los perros y los gatos no colaboran. El presupuesto Mira, nosotros comenzamos con lo de Petro. Vamos a esperar esta semana a ver qué pasa cuando llegue a Estados Unidos y con qué desplante sale o si viene cabizbajo. Vamos a ver, antes de que se produzca esa reunión que están auspiciando estos países, bueno, vamos a ver qué pasa con Biden, que lo va a recibir a él. Cartilla, porque yo no creo ese cuento de que los hermanitos Venezuela y Colombia tenemos que complementar la economía, sí. Es otra cosa. Tenemos mucho en común, sí. Pero ese cuento de que Venezuela va a ir como trompo ponedor a regalar allá o dar ventaja, pues no le veo la gracia. No. Y que además, o sea, invocamos siempre soberanía. Bueno, tú eres tu país, tú resuelves tu problema interno, yo resuelvo los míos. Pero yo no entiendo cómo, en el caso de Venezuela ahorita se está propiciando esta reunión multinacional, pero en el caso de Perú no se hace. Ni siquiera la OEA se ha aproximado a Perú, que tiene una crisis ya de hace casi 6 meses. Y el mismo problema tienes en Bolivia, el mismo problema tienes en Argentina. Y entonces, ¿por qué en el caso de Venezuela se propicia esta reunión? ¿Y por qué razón es Petro el que tiene tantos problemas? Y acabo de ver esta mañana, chicos, que aparecieron 4 muertos más en una bolsa, no sé dónde, y eso es todos los días en cualquier rincón de Colombia. Tiene problemas gravísimos. Sí, problemas gravísimos. Y entonces, ¿cómo es que ahora es el redentor de Venezuela? Sí. Entonces, bueno, ese es el drama, ese es el esquema en el que estamos montados. De todos modos, vamos a esperar la semana que viene para sopesar un poco más las cosas. Y yo te agradezco que me hayas acompañado hoy, porque es que estos temas a mí no me gusta dejarlos pasar, porque es que uno se pone a ver y entonces te crean uno y con otro tapan otro y van diluyendo los temas esenciales y al final no resolvemos ninguno. Esa es la modalidad que han... No, tú que vives en México no tienes tanto problema. Pero los hay, pero los hay, si hablan claro. Claro, y los hay, no, los hay serios, pero los políticos de la oposición hablan con la firmeza de vida y emplazan, ¿no? Por lo menos. Claro. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Claro, y están bien preparados que es gobierno y que es oposición y como ven. Lo tienen claro. Eso lo tienen clarísimo. Igual. Eso lo tienen clarísimo, sí, señor. Bueno, de todos modos, Domingo, gracias por tu tiempo en el día de hoy. Al derecho y al revés. Muchas gracias a ti. Al derecho y al revés dando que hablar. Al derecho y al revés dando que hablar, ¿sabes? Así que nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Cuídese bien y averigüe bien dónde están los reales. Si los encuentro, no le digo a nadie. No le digan. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Estado conmigo a través de Radio Victoria con esta televisión en esta nuestra alianza hemisférica con América y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Hasta la próxima.